Bienvenidos al Museo de Arte Moderno de Bogotá. Qué gusto tenerlos hoy aquí en nuestro conversatorio La ciudad que habita el diseño. Esta es una iniciativa que realizamos con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en donde a lo largo de 5 conversatorios vamos a estar explorando las distintas dinámicas del arte y la ciudad. Este conversatorio, como les decía, va a tratar sobre el diseño y se enmarca dentro de este proyecto en donde vamos a hablar hoy sobre el diseño gráfico, objetual e impreso para explorar cómo cada disciplina interpreta, transforma la ciudad desde sus propias herramientas. Más que mostrar proyectos en este conversatorio, lo que buscamos es visibilizar procesos, tensiones y preguntas que el diseño activa a leer sobre el espacio urbano y la ciudad. Hoy tenemos como invitados y como moderador a Juan Felipe Echeverría, que es diseñador con énfasis en comunicación y dirección creativa, egresado de la Universidad de los Andes, y actualmente se desempeña como profesor de cátedra en el Departamento de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario. Ha trabajado en instituciones como el museo, fue el diseñador en jefe del museo durante varios años, y la revista Exclama, donde se desempeñó como coordinador también. Ha participado en exposiciones de arte digital y en arte cámara. También tenemos con nosotros a Nicolás Consuegra, que es artista visual y diseñador gráfico, hizo un pregrado en Bellas Artes en la Universidad de los Andes y una maestría en Ciencias en el programa de Arte, Cultura y Tecnología del Instituto de Tecnología Massachusetts, el MIT, y actualmente dirige el estudio de diseño PostScript. Y tenemos también con nosotros a Estudio Toquica, que es conformado por los hermanos Francisco y Andrés Toquica, que trabajan entre lo editorial y lo objetual. Es un espacio para crear, colaborar y experimentar en torno a las ideas compartidas. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas por haber asistido y pues les damos la bienvenida a Juan Felipe y a los participantes. Listo, gracias Juanjo, gracias a todos por venir y no, gracias al Mambo por esta invitación. Qué rico volver acompañado de estos grandes personajes del diseño actual, local y nacional. Y pues sí, hoy hablaremos de diseño y ciudad. Creo que nos está sirviendo la presentación. ¿Se puede apagar estas luces para que se vea la...? Me acerco. Es que es... Esperemos que igual no nos puedes como correr un poquito la luz. No, ahí está, pero no. Porque no es cierto si te queda. Usted lo es diferente como sí, claro. Parece completamente la pantalla. Hoy no. Ya teníamos, ahorita nos funcionó, ¿no? Listo. Bueno, arrancando, hoy hablaremos de ciudad y la ciudad que habita el diseño. Muy pertinente esta charla, digamos, en los contextos en los que nos encontramos, donde el diseño empieza a permear también la cultura también construye ciudad. Y luego quise enfocar un poco a esas lecturas y fricciones narrativas, digamos, que la ciudad nos permite a los diseñadores y a los creativos, valga la redundancia, crear. Creo que ya los presentaron a ustedes, mucho mejor de que yo los iba a presentar, ¿no? Pero quería hacer como un paréntesis acá porque es muy interesante que los 4 de alguna forma abarcamos el diseño desde varias entradas, ¿no? Lo gráfico, lo editorial, el objeto, el espacio,
por el lado de Nicolás, esta intersección entre el arte, la arquitectura, la imagen. Francisco también, con su proyecto Caín Press, una cosa de cultura visual. Y esto nos lleva un poco a hablar del diseño hoy en día, ¿no? Cómo entender el diseño sin apellidos, ¿no? Y me gusta mucho esta frase del diseño como verbo, no como sustantivo, ¿no? Que hace una referencia un poco a entender el diseño desde los procesos creativos y desde el pensamiento de diseño y no desde el resultado. Entonces, si quisiera que arrancáramos un poco, ¿qué piensan ustedes de que se conciba el diseño, sí, así, sin apellidos? Entonces, no sé, Nicolás, ¿qué opinas de esta premisa del diseño solo, sin gráficos, sin productos, sin... Creo que es el otro el que toca. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Espero que me escuchen bien, yo hablo pasito. Yo llego al diseño gráfico de una manera muy intuitiva. Mi padre era diseñador gráfico y pues obviamente pues viéndolo en su quehacer diario y en todos los años de trabajo que pues yo lo vi digamos laborar, pues aprendí digamos por ósmosis, pero finalmente yo estudié artes, entonces fue una divergencia digamos importante pues para mí, tanto personal como profesional, para no continuar digamos una cosa que estaba también tan ligada al trabajo de mi papá y pues digamos que los nombres que también digamos uno enfrenta, ¿no? El apellido de David Consuegra pues tiene un peso, entonces yo no quería digamos seguir esa continuidad. Curiosamente yo me contradigo porque finalmente termino trabajando y montando un estudio de diseño gráfico. Anteriormente trabajaba en un estudio que se llama Tangrama y yo este año decidí independizarme y formar mi estudio propio, pero ya son más o menos unos 20, 25 de años trabajando en el diseño gráfico. Lo que he hecho digamos durante todas estas décadas es alimentar el quehacer del diseño gráfico a través de mi preparación y mi experticia como artista. Y es ahí cuando yo empiezo a hacer cruces que quizás otros diseñadores u otros artistas no harían, digamos, de primera mano, porque digamos que puedo aportar de una manera cruzada, ¿no? No solamente con las cosas que yo he aprendido en las artes, sino también cómo hacer que un diseño no sea plano, tenga una riqueza cultural más profunda. Y bueno, pues no sé si respondo bien tu pregunta, pero esa es más o menos la forma en que yo llegué al diseño. Obviamente eso no ha sido un trabajo sencillo, sí me he tenido que formar bastante. Al no estudiar, digamos, diseño gráfico, pues uno aprende, digamos, en el quehacer y cometiendo muchos errores y aprendiendo de mucha gente que, digamos, está en labores muy técnicas, en las imprentas y en los lugares que bajan las planchas y estos lugares que hoy en día se conocen como CTP, que es un acrónimo en inglés que es Computer to Plate. Es bajar las informaciones o los diseños de un computador a las planchas litográficas para ser impresas, digamos las publicaciones que uno hace. Y en ese recorrido y en ese camino transversal uno aprende absolutamente de todo, desde preparar bien un archivo, entregarlo correctamente, hasta preocuparse porque la publicación esté bien hecha, bien encuadernada, bien cosida, etcétera, y que el cliente le guste. Entonces eso es una cosa, pues una dinámica que quizás, digamos, un diseñador gráfico que trabaja solamente en la pantalla, pues digamos que no le interesa mucho, pero quizás yo como artista, pensando en esos productos que tiene que ver la gente y que discriminan hasta las cosas más pequeñas, digamos que yo me blindo de esa manera, ¿no? Entonces tratando de que los productos que yo haga o que haga con otros equipos en conjunto pues tengan una calidad alta y óptima para que pues digamos que los errores no sean tan visibles. No, súper, me gusta esto porque también sintiendo bien, digamos que tú le das respuesta a esto a tu lado artístico y tu formación artística, ¿no? Y también de alguna forma tu práctica de diseño va enfocado a eso, ¿no? Al sector cultural y al sector de exposiciones y arte, y creo que es también donde esta palabra del diseño sin apellidos tiene un bagaje más sólido. Y creo que ahí hay una salvedad y es que
no solo yo, bueno, Toquica, hay otros estudios, digamos acá en Bogotá, que han hecho un nicho muy particular para trabajar a las artes, o para las artes, o para el contexto cultural. Entonces somos pocos estudios de diseño, o pocos diseñadores que se han concentrado finamente en trabajar para el Ministerio de Cultura, o para ciertas academias de arte, o ciertas escuelas de arquitectura, etcétera, ¿no? Y en eso uno va refinando el tipo digamos, de diseño gráfico, ¿no? Porque no es lo mismo ser un diseñador gráfico de publicaciones culturales que trabajar en una empresa de publicidad que están, no sé, haciendo una publicidad para una gaseosa o qué sé yo, producto masivo de consumo. No, súper. Y Andrés, me contabas ahorita que eres diseñador industrial de la Tadeo, ¿no? Y tuvimos una pseudo discusión también en torno a esto. Entonces tenías una postura muy chévere y una conclusión muy corta, pero quiero que la desarrolles. Sí, bueno, el tema del diseño, o sea, como la carrera que es tan importante cuando uno selecciona, a mí, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Pues cuando uno sale, como termina el colegio, como que uno no tiene ni idea de qué estudiar y a veces pasa a la universidad y uno también termina como, ¿para qué estudia esto, no? Tuve la fortuna que mi hermano me dijo como, que estudie diseño industrial. Él realmente fue el que me dijo como, usted sí, papá, hágale para eso. Yo llego, me presento y lo primero que me pregunta el decano es como, ¿para usted qué es diseño industrial? Y no sabía qué decir, me quedé así en blanco. Y ahora que veo algunas universidades como los Andes que la carrera se llama diseño y pregunté por qué se llama diseño, me dicen es que no hay industria. Y es una realidad triste, pero a la vez también es interesante porque siento que las grandes industrias son difíciles de sostener como globalmente, como que también es complejo. Eso puede ser un pro, pero sí, eso de los apellidos es complejo porque está el diseño gráfico, está el artista plástico, está el diseñador industrial, está el arquitecto, entonces como que uno se encasilla en ciertas cosas y a veces siento que uno se puede equivocar de carrera, pero no de lo que quiere hacer para trabajar y vivir de eso, como que eso hay que saber con el tiempo empezar a decir, no, esto sí es lo que quiero hacer. Entonces, el tipo de diseño industrial que vi en la universidad era muy de desarrollar productos para que fueran de consumo masivo y que funcionaran como una industria y no sé, como que no es tan fácil. Yo siempre quise estudiar en la Universidad Nacional Diseño Industrial y no pasé las 2 veces. Y pues uno empieza a decir, no, pues soy pésimo, ¿no? Como que no, yo no sirvo para esto. Y ahora trabajo con ellos y es bonito porque es verlo desde otro lado. Entonces sí, es todo un recorrido, es todo un viaje. Pienso que el diseño como tal sí es como un estilo de pensamiento, solo que tiene diferentes enfoques. Para mí el diseño siempre trata de resolver un problema. Y creo que por eso me gusta mucho la mirada del mundo del arte, que gracias a mi hermano como que he estado muy cerca de eso y y porque trabajo de cerca con muchos artistas, se plantean preguntas y problemas, que es raro que llegue un arquitecto llegue a resolver un espacio, un diseñador un objeto y cosas formales, pero dígame qué resolver, pero que plantea una pregunta y no, voy a hacer una casa que me imagino que es con sombras y no sé qué. No, eso no lo hacemos a veces. Y eso es chévere, esa mezcla es interesante. Y Francisco, tú, artista visual de la SAP, ¿no? ¿Cómo llegas, digamos, sobre todo esto de de la imagen gráfica, del diseño gráfico? Pues yo, oyendo a Nicolás, mi hermano recoge un poquito como... Los traumas de los dos. Sí. Es como que la referencia no es Arjona, como Jesús es verbo, no sustantivo. Pero ya, Total. voy a tratar de ser cortico y breve con mi respuesta. Entonces, yo sí tenía claro que quería estudiar cuando salí, que no era artes, era cocina, pero en ese momento no había, por ejemplo, las ofertas de estudiar cocina de ese momento. Mi segunda opción era medicina y mi tercera, y en un momento, como en los 3 momentos de epifanía y lucidez que he tenido en mi vida, uno fue como, ¿usted por qué va a estudiar medicina? Como, eso no, o sea, no. Y lo otro que me gustaba hacer era dibujar, entonces pensé como, bueno, pues voy a estudiar algo
que tenga relación con dibujo, y me presenté a diseño gráfico y me presenté a artes. Me acuerdo que me presenté a diseño gráfico en la TAEDO y el examen como que no me dio confianza, me pareció raro y finalmente pues salió artes y me metí a artes. Ese es el resumen. ¿Y cómo me metí a diseño gráfico? Pues en paralelo digamos que en el lado de la familia materna, siempre ha habido como algún tipo de lineamiento como hacia artes gráficas. Entonces tenemos un tío que tenía una pequeña imprenta o que hacía avisos, entonces como que un poquito también aprendí por ósmosis, pues cosas que no, sí, como que se entendían por ver cómo se hacían. Y durante la carrera siempre salían trabajos para hacer cosas gráficas y pues me metí a hacer cosas gráficas siempre como en paralelo. Entonces era como, pues como que nunca me di cuenta que estaba haciendo como una doble carrera, ¿sí? Y al final, sí hay una cosa que agradezco mucho de artes, y es que lo que decía Andrés, a diferencia de otras carreras en las cuales a usted le ponen un problema y usted lo contratan para resolver ese problema, en artes uno tiene que estar pensando constantemente en qué va a hacer y cómo lo va a solucionar. Entonces ese cambio como de ángulo para enfrentarse a las cosas también me da unas herramientas y otros ángulos de visión a la hora de solucionar, pues, o de proponer cosas desde el diseño, ¿sí? Porque pues no estoy encerrado a la retícula porque sé que no puedo tener retícula y no pasa nada, o sea, es como, pues, si se ve bien, se ve bien. Ya, gracias. No, me gusta esto porque esto resume un poco a lo que vamos y la forma en la que vamos a desarrollar la charla, que es como contar los procesos, ¿no? Contar las ideas y no tan centrados en el resultado, sino en estos aprendizajes que hay alrededor de estas ideas. Y también un poco acá de contexto, quisiera que entendiéramos, el público y nosotros también, cuando hablamos de ciudad, no solamente como el territorio, porque me parece importante y para el desarrollo de la charla también, hacer este énfasis de que la ciudad hoy en día también se traslada a lo digital, ¿no? A estas dinámicas en internet, las redes sociales, los memes, todo eso de alguna forma nos habla de ciudad. Entonces sí es una forma de habitar también desde el diseño, también digamos, en el contexto digital, el diseño también habita la ciudad en las redes sociales, en la imagen digital. Y de ahí digamos que yo puse estos tres conceptos para que tengamos muy en cuenta en el desarrollo de este conversatorio, de este encuentro. Y son tres puntos de partida donde quiero que también abarquemos el desarrollo de las ideas. El primero es la ciudad se lee, paisajes y narrativas visuales. Acá va un poco hacia qué tan permeados estamos del contexto, de la imagen de la ciudad, y la imagen también haciendo referencia de nuevo a estas dinámicas socioculturales, ¿no? Y cómo eso también afecta nuestros procesos y nuestros resultados de diseño. El segundo, choques que construyen, cuando lo planeado se encuentra con lo vivido, va un poco hacia, digamos, nosotros como diseñadores esperamos, entre comillas, solucionar un problema, pero ¿qué pasa cuando ese problema no se soluciona, ¿no? Cuando nos encontramos con unos choques de realidad en que el usuario de alguna forma hackea nuestro diseño. Entonces preguntarnos un poco, ¿estamos fallando como diseñadores o el usuario está, digamos, teniendo un acierto como usuario? Y el último, ¿no? Diseñar con las manos sucias, las ficciones que vendemos y creemos. Siento yo que últimamente desde la cultura del arte, el diseño también se empiezan a recaer en unos discursos que se vuelven tendencias, ¿no? Entonces hace unos años era el cuerpo, todo giraba alrededor del cuerpo, las identidades, ahora todo es descolonización, territorio, preveo yo que en un futuro va a ser archivo. ¿Cómo no caemos, de nuevo desde la imagen y desde el discurso de diseño, sin maquillar nuestros proyectos de diseño? Y para arrancar, quisiera que habláramos contigo, Nicolás, de este proyecto que me parece fabuloso, que es Gaceta, ¿no? Un proyecto del Ministerio de Cultura que tiene 3 etapas y tú lo retomas después de casi 20 años en esta tercera etapa. Entonces quisiera que nos contáramos cómo tú relacionas tu trabajo como diseñador dentro de este proyecto, pero también cómo se lee la ciudad dentro de Gaceta hoy en día. Bien, pues lo que están viendo son las carátulas de las 8 ediciones de Gaceta. ¿Conocen esta revista ustedes? ¿Sí? Es una revista del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, porque así les llaman ahora.
Es una revista que empezó en el 76 y llegó hasta el 2000 en 2 administraciones, en 2 periodos, y luego murió. Y es gracias, digamos, a la labor de el anterior ministro de Cultura, Juan David Correa, que la rescata. Y él conforma un equipo, digamos, de editores y pues de diseño. En ese momento yo estaba trabajando en Tangrama, y pide que se vuelva a sacar Gaceta. Esto fue un proyecto titánico porque implicó, digamos, a toda velocidad, digamos, montar una revista o revivir una revista después, no sé, de más de pues 25 años, en realidad 24 años de haber estado muerta. Y es una revista muy interesante porque es una revista, se propuso temática. Anteriormente las revistas sí tenían especiales, pero esta es una revista netamente temática donde se trabajan, digamos, temas. La primera es selva, la segunda es televisión, la tercera es oro, agua, frontera, alimento, sexo, y la última se llama información. Hay cosas muy interesantes que se pueden hacer en esta revista. El problema es cuáles son los límites que uno se pone, digamos, como diseñador. Yo trato de no llamarme diseñador, yo soy un comunicador. Entonces, en ese sentido, digamos que yo aporto mucho, digamos, al consejo editorial o al comité editorial, del cual yo no soy parte, pero al menos aporto, digamos, de una manera disciplinada e indisciplinada. La página web, que les invito mucho a verla, yo propuse que no fuera solamente un puente a lo digital, digamos, de los contenidos que se fabrican en la revista impresa o de los artículos que se comisionan, estrictamente para la web, sino que también fuera un receptáculo de todas las revistas que se sacaron desde el 76. Entonces ustedes pueden descargar, eso lo hizo, digamos, con la ayuda de la Biblioteca Nacional, se pueden descargar todas las revistas Gaceta desde el primer número. Y es súper interesante porque hay unos artículos increíbles, hay unas crónicas increíbles y hay un material de archivo con artistas que pues pasaron por un momento, digamos, de visibilidad y luego uno no los vuelve a ver. Pero eso es interesantísimo porque finalmente es un parte de una historia, digamos, cultural que hizo el Ministerio de Cultura posible. Y antes que existiera el Ministerio de Cultura se llamaba Colcultura, que es finalmente digamos, el hijo pequeño del Ministerio de Cultura. Entonces eso es un poco, digamos, a grandes rasgos lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo acá, digamos, qué pena devolverme, en Alimento, que es la segunda revista en la línea de abajo. Hay muchas cosas para proponer, entonces yo dije, no, pues ¿por qué no ponemos como portada una obra que a mí me parece muy interesante de María Fernanda Cardoso, que se llama Bandera, y está hecha con bocadillos. Esta chica vive en Australia, esto fue un problema, bueno, en fin. Después de esos ires y venires de correo, ella aprobó y dejó tomar la foto, esa foto la tomé yo. Entonces son cosas que uno puede ir inyectando, digamos, a los proyectos y no simplemente solucionar las carátulas de una manera, digamos, obediente, ¿no? Por ejemplo, la de televisión es una revista supremamente interesante, un poco extraña frente a todos los temas que han tratado. Eso fue finalmente una cuña que metieron pues para la celebración de los 40 años de la televisión colombiana. Palabras más, palabras menos son órdenes que se cumplen, pero bueno, pues es una obra de José Alejandro Restrepo que involucra a María Teresa Incapié. Y ahí puedo seguir dando piola, como dicen los argentinos, ¿no?, sobre las particularidades de esta revista, ¿no? Acá les muestro un poco el tipo de diagramación. Es una diagramación pues tratando que sea muy limpia, pero también tratando de no hacerle perder el tiempo al lector, ¿no?, y que llegue finalmente a los contenidos de una manera muy rápida, cómoda para la lectura, y finalmente que pues los contenidos hablen por sí mismos, ¿no? Alguna vez Nicolás Morales decía que pues era una revista sin personalidad, porque él recordaba las otras revistas, ¿no?, las revistas de Gaceta anteriores, ¿no?, que eran, a mi juicio, muy extrovertidas en diseño, ¿no? Yo creo en un diseño menos extrovertido. Soy un heredero acérrimo del funcionalismo, entonces pues creo que pues el diseño no se debe extrovertir, simplemente debe comunicar y comunicar bien.
acá me parece chévere lo que dices, ¿no? De, entre comillas, menos es más, ¿no? Le das un valor también a ciertas imágenes, a la creación de imagen, y de alguna forma quiero que nos comentes un poco de qué piensas de que esta revista vuelva al impreso, ¿no? Al público también. Pues digamos que ha sido una apuesta, digamos, combinada, ¿no? Porque a mí me sorprende, por ejemplo, mucho, digamos, la estrategia que pues también he liderado en la parte gráfica en las redes, ¿no? Yo empecé con una cuenta a mí me llaman a decir, bueno, sea el director artístico pues de todo lo de Gaceta, ¿no? Cuando yo salgo de Tangrama. Yo empecé Gaceta en Tangrama y luego salgo de Tangrama y me independizo y me vuelven a llamar y me dicen ahora queremos que no solamente haga la revista, sino que también haga las redes y de pautas para los contenidos de página web en términos gráficos. Y pues es una explosión también de información, ¿no? Porque yo empecé con una cuenta, digo, no es mi cuenta, pero la cuenta de Gaceta, cuando yo la cogí tenía 2000 y pico de seguidores, ahora tiene 20.000 y pico. Entonces es un crecimiento exponencial. Eso no lo hago solamente yo, es un trabajo de editores también que están escribiendo finamente estas publicaciones. Los invito también a mirar esas cuentas de Gaceta en Instagram porque hay muy buen contenido y luego hay unos llamados que lo remiten a uno directamente a la página web. Entonces es una sinergia entre lo digital y lo impreso, ¿no? Yo defiendo profundamente el impreso, pero hombre, pues uno no puede ocultar que el mundo digital es muy plural y es muy complejo, ¿no? Hay cosas que tienen más resonancia en las redes sociales que en lo impreso, ¿no? Estas revistas llegan no a todos los rincones. Uno puede leer la revista, los contenidos y descargarla completamente desde la página web, ¿no? Son cosas que yo he tratado, digamos, de puntualizar, ¿no? Esto hay que hacerlo como un ejercicio social, ¿no? Anteriormente las gacetas las vendían, pero porque había unas complejidades ahí de asociaciones con unos editores, ¿no? Entre ellos Benjamín Villegas, que pues les interesa es vender, ¿no? Y también lucrarse, ¿no? Pero esto es plata del Estado, ¿cómo pueden vender algo? ¿No? Pero el problema es muy complejo, porque llegan las librerías, ¿no? A veces me llaman, ¿no? El otro día me llamaron, porque obviamente como yo soy el que voy a imprenta y reviso y bla, 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 mi nombre queda en las cajas de la imprenta. Entonces me llaman, oiga, llegaron unas revistas a la librería de la Javeriana, ¿qué hacemos con eso? Digo, bueno, yo no soy el doliente de eso, pero ya le doy el teléfono de quién le puede dar la información. No los pueden ingresar porque no los pueden vender, porque etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresa un material a las librerías independientes cuando no se pueden vender, ¿no? Son cosas que pasan, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, pero hay cosas que toca solucionar, ¿no? Porque si es una revista que no se puede vender y no puede llegar a las librerías porque no pueden ingresarla, entonces hay un tema, digamos ahí, logístico, jurídico, que pues alguna de las dos partes tiene que ser. Sí, ¿no? Y esta, digamos, contradicción de que sea una revista pública para el pueblo también, en frente a esta dinámica cuando trabajaba acá en el museo también pasaba un poco como entrar mercancía a veces es complicado por eso mismo, ¿no? Igual esa palabrita de pueblo, ¿no? Esa palabra es muy compleja, ¿no? Porque ¿qué llamamos Público. pueblo, no? Público mejor. Pues digamos que sí, debería ser una revista para el pueblo, digamos ampliamente, ¿no? Entendido, pero pues finalmente es una revista que apunta a un sector o a un segmento de intelectuales, ¿no? Obviamente se está tratando de que llegue a otros lugares, que lo lean también niños, ¿no? Que lo lean jóvenes, que lo lea gente adulta, ¿no? Que no sea esa franjita de intelectualoide de 30 a 50 años, ¿no? Porque pues yo pienso que se restringe mucho, ¿no? Ahora una cosa que yo decía cuando empezamos a trabajar las primeras revistas, por ejemplo esta que están viendo es la de Selva, es que, hombre, tratar de que todos los pies de fotos sean muy nutridos, ¿no? Y que tengan una historia que contar, porque esa es otra de las tantas narrativas que uno puede poner, digamos, en juego en las publicaciones, ¿no? Y finalmente, pues, bueno, son contenidos que no son menores, ¿no? Y un poco abogo a Walter Benjamin cuando hace toda esta relación tan interesante entre foto y pie de foto, ¿no? Él dice que el pie de foto explica la foto,
le da alma a esa imagen que no entendemos, ¿no? Pero hay otros teóricos que contradicen ese postulado de Benjamin y dicen, no, la foto también puede comunicar sola, ¿no? Ahí hay una fricción, hay una tensión entre lo visual y lo textual, pero pienso yo, para cerrar ese capítulo teórico, es que bueno, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, el primer artículo que ustedes ven tenía que ver con la Amazonía y pues con una ciudad que creó Henry Ford que se llama Fordlandia. De esas cosas que uno empieza a buscar. Yo encontré esta imagen en la Fundación Ford. Pues sí, hay que comprarla, pero si ustedes ven esa revista de Gaceta, es todo un territorio talado con selva virgen para plantar caucho. Porque finalmente esa es la gran apuesta de Henry Ford. Henry Ford no solamente puede vender carros. Ponerlos a rodar necesita el caucho. Y el caucho en esa época solo venía de la planta del caucho. Hasta que hay un corte, digamos, tecnológico importantísimo y es vulcanizar el caucho. Y eso, digamos que es una combinación de hidrocarburos con materia prima vegetal. Eso es harina en otro costal. Pero digo yo, no más esa imagen, que es una imagen continua, es una panorámica, es un panorama, en realidad, más que panorámica, que viene, pues, es un término pictórico. Es un panorama compuesto de no sé cuántas fotos seguidas. Esto es impresionante, o sea, la calidad fotográfica. Esto es principios de siglo. Entonces, ahí se aprende mucho, digamos, de siglo XX, perdón, de historia, de historiografía y cómo uno puede empezar a inyectarle esos contenidos, quizás a editores que no saben, digamos, de estas particularidades históricas, ¿no? Pero desde mi formación artística yo sí puedo aportar. No, mil gracias. Un gran proyecto y no sabía hasta que no los podías cargar en internet, entonces una invitación también. Sí, se pueden descargar todos los números gratuitamente y se pueden descargar gratuitamente todos los números de Gaceta desde 1976. Muy chévere. Es impresionante ese material No, y lo hicieron en un valioso. tiempo récord en realidad. Entonces son cosas que uno empieza por una cosa muy pequeña. Me llaman a hacer Gaceta, yo solamente hago Gaceta. Digo, bueno, ¿y qué pasó con todo ese legado y toda esta cosa de ser realmente transversales y ser plurales? ¿Dónde quedaron esas revistas, no? Hay una parte, para cerrar dejar también hablar a los demás, es que Gaceta en cierto punto se volvió extremadamente grande. Entonces en las librerías, perdón, en las bibliotecas, las mismas personas que trabajan como bibliotecarios no saben dónde meterlas. Entonces es un problema también. A veces los tamaños importan en realidad. A veces los tamaños de unas publicaciones inmensas tienen que meterlos dentro de otro tipo de categorías catalográficas, ¿no? Y eso hace que a veces los contenidos no sean leídos o que se demoran mucho en sacarlos para revisión, etcétera. Listo, no, mil gracias. Y siguiendo, digamos, por esta línea editorial del libro, quiero que hablemos con Toquica de este gran proyecto que si no estoy mal ustedes les comisionaron en el 2023 libro artista en Arbo, ¿no? Sí, este proyecto fue muy chévere y le tengo mucho cariño porque involucró como muchas partes de diseño. La parte de diseño de identidad, tenía animación y había un componente objetual para desarrollar piezas que nos parecía importante. Y tuvo como muchos resultados. Lo primero y importante también como tener en cuenta es que esto fue para Arbo y nosotros venimos participando gracias a pues como proyectos con los que tenemos con mi mano Impress, participando en ferias de libros independientes y veíamos que hay una constante, siempre se deja como que alguien haga la curaduría y como que eso iba creciendo poquito a poco, ¿no? Pero siempre digamos que las propuestas formales como de exhibición eran muy puntuales y siempre nos sentíamos como de alguna forma, no sé, rezagados como bueno al final de la feria y tenga ahí algo de libritos y ya. Pero eso hace que rompa un poco la dinámica de la feria como de que sea tan formal y siento que estos espacios pues muchas veces pasa que es como realmente el público que a veces compra los libros que ve ahí, las autopublicaciones o todo el trabajo que se hace. En este momento nos dicen
bueno, presenté una propuesta y uno tiene que presentar eso prácticamente en una semana y nos decían como hay un presupuesto puntual. Pero pregunta ahí, o sea, ¿se acercaron a ustedes con una premisa de curaduría o todo? Sí. Curaduría en un principio, digamos. Lo que pasa es que en esa sección es muy rara porque primero está muy, pues hasta la edición anterior, esta es la segunda que hicimos, sí sentíamos que siempre, pese a estar adentro, estaba siempre muy como enquistada y era como la misma gente, los mismos proyectos, y aún así Argo insistía en que tenía que haber una curaduría, y es como, pero vamos a ver las mismas publicaciones del año pasado, es como, eso no tiene ningún sentido, es como, pues qué bobada, gástenselo en termos de café para darle a la gente y estaba mejor. Entonces, nosotros la apuesta que hicimos con la versión anterior y esta que fue, digamos, como la versión más lograda, como a muchos niveles, era ampliar un poco esa idea del impreso o del artefacto que se producía desde las artes o desde los artistas y que les permitía un espacio para que la gente que producía esas cosas que muchas veces son unas cantidades diminutas para, pues, para el mercado, o sea, 50 cuando no son 10, tuvieran un espacio y pudieran vender sin que tuviera el depredador de la cadena del libro en Sí. librerías que es pues que no funcionan, no los deja entrar. Entonces sí, pese a todo, tocó hacer una curaduría, un diseño de mobiliario, un diseño de propuesta, todo eso como en un tiempo también así ridículamente corto, con unos presupuestos supremamente ajustados. Entonces digamos que la apuesta desde la oficina siempre fue tratar de mitigar el desperdicio que se producía, porque con esos presupuestos lo mejor era producir algo muy barato y fácil como vinilo y cartón y pues entonces bueno, hay que complementarse. Pues lo siguiente, porque entonces hay algo muy chévere porque algo que no pasa en el mundo digital es que uno no piensa en la gravedad, ¿no? Y no piensa en el peso de las cosas y en los espacios y en el esfuerzo de las personas para mover objetos, ¿no? Y lo digo en lo gráfico porque muchas veces uno queda en lo digital y 3D y ya. Entonces, pensando en ciudad, digamos que los andamios era una solución que pensábamos como, bueno, podemos alquilarlos fácil y más bien juguemos con lo que ya está, que parte también de diseñar muchas veces es jugar, no es plantear algo nuevo desde cero, sino también como que otras configuraciones hay con los elementos que ya hay, y eso es divertido, ¿sí? Entonces, en este momento Arbo cambia de lugar, deja el pabellón que tenía en Corferias y se pasa a Ágora, y nos ofrecen una sala que estaba tremenda, tenía sonido, y nosotros dijimos como no, esto está un papayazo para hacer cosas diferentes. Pasamos de, no sé, 20 a 30 proyectos a casi 60 y algo que invitamos y incluimos fotografía, metimos como más parches. Entonces tratamos de que las cosas fueran como, pues es un evento muy corto, entonces diseñar un mobiliario que a los 4 o 5 días ya se va a tirar, era no, pues alquilémoslo ya. Y parte como de la gráfica y la señalización que se pensó era como un supermercado. Y por eso también pensamos como bueno, pues vayámonos a que hayan corredores y como hemos estado sentados también desde pues el que vende libros, pues sabíamos las necesidades del almacenaje, de la dinámica de seguridad, todo eso. Entonces también surgieron ideas como, bueno, pongamos música durante el evento, que eso a veces no pasa, y eso cambia mucho la dinámica. Entonces desarrollamos unos tótems, una gradería que obviamente era dura, así no, eso no era cómodo. Los stands que también era como, bueno, también la exhibición, y ahí se alcanza a ver parte de la bodega. No sé si hay algo más o te devuelvo así, mira, eso está chévere. Entonces, hay algo con el diseño, es que muchas veces se piensa que es como un lujo o como algo que es extra y como que... Entonces, o se da por hecho que ya como es producción, entonces ya viene de hecho ahí el diseño incluido. Y algo que me ha parecido chévere es que esto es un evento que de todas formas tiene un nivel de sofisticación y meter andamios en un edificio de Bermúdez y meter ahí como, o sea, empezamos a escuchar como, uy, ese es el gallinero, pero era lo que estaba lleno, o sea, la gente estaba ahí parchando, fue un hit.
todo el tiempo se le pasaba ahí como, ya llegó un punto que fue como, no pensamos en la cantidad de personas y ya se empezaba, fue como a pasar otras cosas, ¿no? Como que sacarlos era todo un tema y fue muy divertido. Entonces, son cosas que uno no espera y dice, bueno, no sabemos si la sala se va a llenar hoy, si va a venir gente, y al final esto nos pareció muy bacano, pero mover casi 2 camiones de andamios fue una tortura. Y a veces también nos decían como, ay, esto es muy alemán. Pucha, el diseño de un andamio, no sé cómo podría, o sea, lo siento tan universal Sí, que siempre estamos mirando hacia afuera, ¿no? Pero si uno toma algo, entonces ya también es como una referencia. Entonces las ideas como del origen también es como, todo es una colectividad y todos estamos pensando en varias cosas, pero también cómo lo aplicamos. Entonces fue chévere, siento que fue un buen resultado y también como que decidimos ya a partir de este momento como decir, bueno, que otros vengan y también propongan, nos han invitado y hemos dicho como no, que más personas nuevas lleguen, porque nos parece importante eso, como no quedarse posicionado en, no soltamos esto, sino que más personas hagan, entonces chévere. acá rápidamente, que dijimos que no íbamos a hablar de eso, pero sí quiero hablar de eso, y es el mobiliario y esta cosa material que ustedes tienen también, y lo dijiste ahorita como de la recursividad. Bueno, a veces partimos como de una premisa de 3 cosas para un proyecto: tiempo, recursos como costos o dinero y la mano de obra, ¿no? Entonces a veces el uno equilibra al otro, como que uno dice hay poquito tiempo y hay poquita plata, entonces no le metamos a esto tanto. Y siento que esa recursividad pues ayuda a que uno también, el tema de exhibición efímera genera mucho desperdicio, demasiado. Y hay veces que uno se vuelve un negocio de almacenaje, ¿no? Entonces tienes que pensar en reutilizar y en tener como un stock de elementos que puedan servir para varias cosas, pero siempre te dicen llega con algo nuevo, ¿no? Entonces reutilizar hace parte de eso y plantear otros esquemas con rollos de cartón, o sea, eso hace parte como del diseñador, ¿no? Como esa necesidad también de hacer con lo que hay, ¿no? Como no idealizarse escenarios como, uy, si hubiera, no, eso es lo que hay, hagámosle y es eso. No, muy chévere. Muy chévere este guiño, tal vez un poco directo, pero me gusta eso también, que sea tan directo, ¿no? A la ciudad, el andamio de la ciudad. Entonces, como que me parece muy interesante descontextualizar también el andamio y ponerlo en otra situación. Sí, lo que te decía, pues eran andamios metidos en una feria de arte, chocaba un poquito y eso era chévere, incomodar hace parte de eso. Era un espacio en el que pasaba, era como una plaza también, a veces estaban dando una charla y estaban vendiendo al fondo y había música, o sea, interesante, algo que sentíamos que necesitábamos como, bueno, ¿cómo lo haríamos nosotros? Sí. Entonces como que tratamos de plasmar eso y esa fue la idea. Listo. Y acá pasamos a una de mis partes favoritas en esta charla y es Caimpress, ¿no? Todos, o la mayoría conocemos Caimpress, digamos, por, no quiero decir producto o llamémoslo enfoque editorial, pero si uno entra, digamos, a su Instagram se encuentra con un montón de cultura visual, del meme, y quiero que me cuentes, Francisco, de dónde nace Caimpress y cómo nace Caimpress y cómo nace también esta fascinación por la imagen popular también. Como ya les había contado, mi tercera opción era estudiar algo donde pudiera dibujar y llegué a artes y en el 2001 nadie dibujaba. Entonces primaba algo que se llamaba o que se llama estética relacional. Entonces todo el mundo hacía acciones y aparte la generación que venía que estaba arriba a punto de salir era horrible. Era como una gente que los viernes cosían costales y se botaban en barro. Y yo los 2 primeros semestres no hablé con nadie. Yo estaba como frustrado porque mis clases de dibujo eran como, a ver, huelan el papel. Y yo como, puta, ¿qué me metí? Y era muy incómodo, era como, ¿por qué no hay? Y luego entonces me choqué con unas, digamos, como estructuras académicas jerárquicas bastante violentas. Entonces era demasiado evidente como como, es que no quiero usar esa palabra, pero como el poder que tenían algunos profesores sobre la planta docente, sobre los estudiantes. Entonces voy a poner un ejemplo y no voy a decir nombres, pero era como escultura 1. Y era como, bueno, ustedes, las mujeres, vamos a hacer un busto en yeso de su pecho.
y los hombres vamos a trabajar con yeso. Y era como que merita mi pecho que no Que no, puedo que hacer no puede un hacer busto de... busto, sí. Entonces lo conectamos con el tema de dibujo porque decía como no hay nadie que esté dibujando y tampoco hay como mujeres que estén haciendo nada. Entonces con un amigo que estaba estudiando artes en la Nacional decidimos eh, crear una revista que publicara mujeres que dibujaran. Esa era la premisa pues de Caín antes de que se llamara Caín. O sea, luego tuvimos fiestas para poner el nombre se lo puso un amigo nuestro que se llama José Fernando Aramburo. Y hicimos estas primeras 4 publicaciones, que era Angélica Zorrilla, Luisa Roa. Fue súper difícil conseguir dibujantes mujeres en ese momento. Ahora no, afortunadamente, pero en ese momento fue muy complicado. Los otros 2 números fue Javier Posada y uno que hicimos Felipe Cortés y yo. Y así comenzamos. Y como tenía ese bagaje del lado de mi tío que hacía cosas con imprentas, pues como que intuía y como que queríamos hacer cosas. Y en ese momento, también, justo en esa escena, yo conocí a Tangrama porque vivía cerca de una oficina que tenían ellos en el Parque del Brasil, ¿era? Sí. En el Parque Brasil y había otra gente como La Silueta que era, de nuevo, tenían esta cosa que eran artistas que se habían ido hacia el tema de las publicaciones y del diseño. Digamos que en ese momento era mucho más fuerte el tema de publicaciones porque lo digital no tenía tanto peso como ahora. Y junto a otras referencias de Medellín, como que nos emocionaba un montón poder hacer publicaciones, ¿sí? Y entonces, entendiendo que el arte nos daba la facilidad de hacer lo que quisiéramos, empezamos a aplicar a diferentes escenarios artísticos desde la publicación. Entonces, me acuerdo mucho que participamos en un arte cámara como haciendo unas letras con pan y unos afiches de artistas que tenían como una relación fuerte con Dios y era como, bueno, una cosa rara. Y también aplicamos y pues pudimos ir a un festival de performance en Cali eh, proponiendo hacer flipbooks de las acciones del festival porque nos parecía que era, pues, ¿saben? El registro en el performance es súper complicado porque siempre hay una foto y una descripción de una persona que observó el performance. Lo cual no quiere decir que así haya sido el performance, es como, pues es diferente. Entonces por eso llegamos a esta idea de hacer flipbooks del festival y así digamos que con el tiempo se fue sin ninguna intención. Otra cosa que ayudó a forjar digamos como esa parte editorial es que nunca hubo un plan de mercado. O sea, nunca era como, si el libro nos costó tanto y tanto y tanto, pues tiene que ser así y pues porque eso hubiera impedido que tuviéramos catálogo básicamente. O sea, y aún tenemos libros de los primeros libros porque son libros que no se venden, son muy difíciles de vender, pero es muy rico, digamos, como cuando uno ve el catálogo completo, como la pluralidad tan grande que hay, como que no hay, que muchas veces las editoriales tienden como a homogenizar sus contenidos o a la gente que produce, como que los empiezan a estandarizar, que igual no está mal porque es una estrategia para que las cosas sobrevivan, pero pues como estábamos actuando desde las artes que pueden ser supremamente caprichosas, pues nos permitió tener como este jardín de rosas. Quiero que nos cuentes un poquito de esto, ¿no? El meme en Caimpress, la importancia y la iconografía del meme en Caimpress. Esta ya es como la 4ª cuenta de Caimpress. Entonces, antes de Caimpress, la editorial como cuenta en Instagram, hubo una cuenta que se llamaba PSB2600 y esa cuenta, o sea, como cuando empezó a llegar Instagram aquí a Bogotá, que todo el mundo era como foodie y fotógrafo de comida, entonces todo era como lindo y no había nada feo en Instagram, era como una revista Habitat o como una revista de diseño, era como un lápiz de hacer, una cosa así, Sí. como que no hay nada de mugre. Y yo empecé a subir fotos más como, tenía unas colecciones como coquitas de ají de empanada, servilletas mojadas, como cosas más
más mundanas y no tan como preparadas, ¿sí? Y esa cuenta, por alguna razón, empezó como a crecer muy rápido y me parecía muy divertido como la interacción porque pues es una cuenta que se llama PSD2600 que no refiere a nada, o sea, y la interacción me parecía muy divertida como con la gente, como que estar hablando y que la gente opinara de una foto de una coquita de ají y decían cualquier estupidez, pero como que esa comunicación era muy rica y muy chévere. Y en un punto como que ya estaba desbordada y yo decidí cerrar esa cuenta porque era como, uy, esto ya está demasiado grande, no me gusta, no, como que es chévere mantener una escala. Y entonces la cerré. Y cuando empecé a trabajar con mi hermano en el estudio, que originalmente lo creó él y Lilia, mi mamá, que luego me invitaron a ser parte de, él me dijo como, pero usted está reventado trabajando acá y trabajando en las noches en Caín. Entonces me dijo, por qué no juntamos las cosas y aprovechamos los espacios vacíos del equipo de diseño pues para que los productos sean mejores? Y yo dije, pues sí, me parece, está bien. Y ahí entonces dije, bueno, pues voy a volver a la estrategia de la cuenta pues de la que tenía antes y abrí esta vez esta cuenta de Caín Press que también como con mucha rapidez tuvo un crecimiento enorme hasta hasta que llegamos al estallido social pues el que tuvimos en pandemia y ahí nos la tumbaron como por estar apoyando el paro. Esa fue la primera y nos la cerraron y ahí todo el mundo pues entonces hizo apoyo, hubo estrategias, se habló con Facebook en ese momento, ahora Meta, y la recuperé bastante rápido, pero cuando uno recupera esas cuentas quedan como baneadas un tiempo, entonces toca como recuperarse, ¿sí? Pedialite, caldito Sí. de papa, no haga mucho, no se mueva. Y esa cuenta otra vez volvió a crecer y de nuevo en unas elecciones como que la cerraron y fue como, ya no voy a abrir más eso porque qué pereza estar peleando con gente y tratando de... Pues como que es rico conversar, pero no es rico estar peleando por tener la razón, ni dándole luz a la gente. Eso no es un interés nuestro. Y luego entonces, bueno, finalmente como sí tocaba tener una cuenta porque no vendíamos en librerías y tocaba publicar y se pensó la cuenta como una publicación más. Entonces, entender lo digital también como parte de una publicación gratuita que tiene una periodicidad. Esa era como la dinámica y pues no tenemos un equipo como el de Gaceta. Entonces lo más fácil era screenshots, traducir memes, hacer uno que otro. Pues era mucho más eficiente. No me gusta mucho esto sí, trasladar un poco lo editorial a lo digital, ¿no? Y en este formato me encanta. Y también, les comentaba ayer, esto me hacía plop en la cabeza como de uno ve la cuenta y la ve como una cuenta de memes y por allá aparece el librito, pero uno entra a la página y hay una ya formalidad, entonces es como vender también un estilo de vida, ¿no? Me parece interesante eso. Un estilo de meme. Y de ahí quiero que sigamos por esta línea de la imagen, ¿no? Y la imagen irónica, y acá quiero darle la palabra a Nicolás, que no se escapa también de los memes, ¿no? Sí, yo no tengo el fuelle que tiene Caín Press, debo decir, pero bueno, a veces coloco cosas de, no sé, como de crítica o de cosas que yo, no sé, me interesa cruzar, digamos, frente a las cosas que veo, ¿no? Acá, bueno, se explica por sí solo, no sé si había uno más. Sí, está ahí. Son cosas que yo voy pensando, ¿no? Yo leo noticias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también está Adolfo Bernal, que es un artista, pero yo digo, bueno, ese arte conceptual de los 70 es como tan soso y tan flojo, cómo inyectarle de algo realmente actual y nacional, ¿no? Son mensajes, pues no sé, Adolfo Bernal me parece un poco nerd, pero Yo bueno. iba a decir algo ahí, era como, yo dije ayer, Armando, esto decía como pertinente esta imagen porque pues él, si no estoy mal, esta obra fue para el Quinto Salón Atenas y después hizo como toda una intervención urbana. Yo dije, ay, wow, ¿no? Con súper pues, conectado, pero sí entiendo la idea de la ñoñez. Claro, lo que pasa es que yo estoy, bueno, interpretando muchas cosas a la vez, entonces la tipografía de arriba es una Gill Sans, entonces aprendo de tipografía, ¿no? Y la de abajo debe ser, eso es una Futura.
condensada. Entonces aprendo, digo, ¿qué tipo de tipografías usan los artistas conceptuales, ¿no? Eso se va a conectar con un ejemplo más allá que se va a mostrar de las tipografías de Antonio Caro, ¿no? Son cosas que yo voy aprendiendo, ¿no? ¿Qué tipo de tipografías utilizan los artistas en ciertos tipos de arte conceptual, ¿no? Porque finalmente pues eso es una de las vertientes que más estudio, ¿no? Y antes de abrir el proyecto que mencionas, también me parece muy chévere que, de nuevo, ya para cerrar este lado tuyo de creación de memes, lo tuyo va también hacia un nicho, ¿no? Hay unos memes que el que no conoce el nicho no entiende. Entonces, y muy ligado también hacia el arte. Sí, pues digamos que esos artistas conceptuales, no sé, tipo Jenny Holzer, por ejemplo, que es una artista que yo admiro mucho. Ella llega a estas obras de mensajes de texto, ¿no? Con una metodología muy interesante, ¿no? Ella consume en su etapa formativa mucha teoría, entonces ella decía, bueno, ¿cómo traduzco eso en una sola frase? Entonces me parece una metodología fantástica porque es un acto de abstracción y un acto de interpretación y un acto de condensación de información, ¿no? Uno se lee un libro de 500 páginas de cualquier teórico, lo que sea, ¿qué puedo decir eso en una frase? Sobre ese material, ¿no? Y yo llego a Holzer es por eso en realidad, ¿no? O sea, sí, lo ves como un ejercicio también pedagógico. Sí, pues digamos que pues con todo lo que yo leo trato es de tener digamos una polución teórica en realidad, más que otra cosa, un eructo que sea como una cosa más sesuda en realidad. Pueden ser, hay algunas cosas que pueden llegar a ser muy oscuras y muy crípticas y todo. He tenido mis épocas que publico mucho y hay otras cosas, hay otros momentos que no publico nada por meses. Yo desactivé esa cuenta como por años también, porque también me cansé. Porque sí, uno se cansa de ese trabajo, pero finalmente el trabajo también lo busca uno, ¿no? Ahora yo con las publicaciones de Gaceta, o sea, ¿qué puedo decir? O sea, pero bueno, uno aprende mucho, digamos, de ese contacto directo con el material que yo estoy diagramando. Y a mí me surgió esta idea de hacer este espécimen de Antonio Caro. Un espécimen, para la gente que no sepa, es una publicación donde se muestra una o varias familias tipográficas y cómo se comportan en diferentes tamaños de texto. Eso es lo que es un espécimen tipográfico. Pero yo no quería hacer un espécimen, digamos, correcto o canónico u ortodoxo. Yo empecé con esta idea haciendo un libro para Seguros Bolívar, un libro de Antonio Caro, y retocando esas imágenes porque el archivo de Antonio Caro era terriblemente disímil y variable, había unas fotos buenas tomadas por otros, él no guardaba sus cosas. Entonces a mí me tocó recomponer y recrear mucho de sus obras, ¿no? Pues para que se vieran bien en un libro de lujo. Y trazando y retocando esas letras, yo dije, acá hay una cosa interesante y es, no son las tipografías que utiliza el arte conceptual, por lo general, que puede ser una helvética o puede ser una futura, ¿cierto? O Gill Sans, por ejemplo, que es esta fuente que utiliza Adolfo Bernal, sino es una fuente trazada por él. Son fuentes o letras más que fuentes, son letras hechas a partir de una cuadrícula muy simple, pero eso tiene, digamos, una razón social, y es que en las marchas sociales, pues para hacer esos letreros en los 60s y 70s, pues no habían rotuladoras así profesionales, se la tenían que hacer fácil. Una fuente, digamos, geométrica como este tipo, basada en una cuadrícula, hace más fácil la tarea para la gente. Y de ahí seguramente se inspira Antonio Caro. Y de ahí, digamos, yo empiezo a decir, bueno, por ejemplo, de Aquí no cabe el arte, pueden salir dos tipografías, ¿no? Si ustedes se fijan en esta acá con el puntero, Sí. esta es una letra de rotulación grande y rotunda y la de abajo es más condensada. De ahí salieron dos tipografías, dos familias tipográficas, que en la página de Tangrama se pueden descargar gratuitamente, instalar en el computador y ustedes las pueden usar. Que esa fue otra de las tantas variables, ¿no? Porque Antonio Caro, pues estoy un poco devolviéndome en la historia, cuando yo empecé a trabajar
con esto, pues yo tuve un no de Tangrama en el principio. Me dijeron, no, no se meta con Antonio Caro porque Antonio Caro es muy problemático, bla, 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 bla. Yo persistí y luego terminamos hablando con Antonio Caro y él no entendía qué era esto. Finalmente era un cambio de sistema, ¿no? Cuando hablo de cambio de sistema es que es un sistema, digamos, de lenguaje que se traduce en una fuente tipográfica. Él operaba en el sistema del arte. Entonces, para hacerlo entender, fue mostrándole el espécimen. Ahí como que medio se le estalló el ácido a él. Dijo, ah, bueno, ya entiendo. Digamos a medias porque también tuvimos que hacer un contrato legal donde esto es un producto derivado. Y no es como decía también Andrés, esto no es una copia de Antonio Caro. Porque finalmente en Aquí no cabe el arte, no está todo el alfabeto que se necesita para construir una familia tipográfica. Entonces ahí entendió, ahí hay un acto de creación basado en su obra, pero es un producto derivado. Estoy hablando en términos legales, ¿no? ¿Y qué es lo que hice? Hice muchas maquetas, eso es una cosa que le interesa mucho a Andrés, es haga maquetas de posibilidades tipográficas con los textos que yo iba recopilando, que son textos teóricos que tienen que ver con la época en que Antonio Caro creó sus obras. Unos vienen del cine, otros vienen de la teoría literaria, otros vienen de la teoría cultural. Entonces, si uno va página a página por ese espécimen, uno se puede enterar de muchas cosas a la vez, ¿no? De colonialidad cuando no se hablaba de ese tema, sí. De fricciones entre Occidente y la cortina de hierro, por decirlo de alguna manera, etcétera, ¿no? Incluso hay un texto de Andy Warhol fantástico sobre la Coca-Cola, y él dice algo muy cierto, ¿no? Warhol dice, la Coca-Cola que se toma el mendigo es la misma Coca-Cola que se toma la persona que tiene mucho dinero. Sabe exactamente igual. Es la misma berraca Coca-Cola. Entonces yo digo, bueno, interesante conectar eso con la obra de Coca-Cola, Colombia Coca-Cola, ¿no? Que no es una obra genial tampoco, ¿no? Aunque haya gente que lo piense, ¿no? Es una obra que está muy calibrada, es con el espíritu de la época, porque habían muchas bromas, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo decía Lucas Ospina en un texto, ¿no? Cuando uno se montaba en esas busetas, a ustedes no les tocó porque seguramente montan Transmilenio, Uber o lo que sea, pues estaban llenas ¿no? de stickers de cultura popular, ¿no? Entonces no decías necesariamente Colombia, sino coma caca, etcétera, etcétera, ¿no? Con las letras de Coca-Cola. Seguramente Antonio Caro vio eso. Entonces, ¿cómo también no ser, digamos, tan juicioso? Sino guardar un poco de ironía, ¿no? y de humor, ¿no? Lo que ven arriba del cine son parlamentos sacados de una película que yo quiero mucho que se llama Memorias del Subdesarrollo, que es muy recomendada también, ¿no? Entonces, sí, para hacer el cuento corto, ustedes van página a página, todas las páginas son diferentes, son composiciones diferentes con distintas tipografías y al final está, pues digamos, las tablas donde pues uno espera ver qué es un espécimen, ¿no? Ahí están todos los acentos, que uno puede tener decisiones, ¿no? En la tipografía, digamos, hay muchas posiciones, ¿no? Hoy en día, digamos, hay mucha más tipografía latinoamericana porque hay más formas de distribuirla. Hoy en día yo no tengo que vender mis tipografías a casas internacionales en Europa o Estados Unidos, sino yo puedo sacar mi propia fundición digital, colgarla en internet y tener las tipografías, bien sea para la venta o para regalarlas, ¿no? Entonces acá decidimos, esto yo, digamos, no lo hice solo, Andrés Pachón, que trabaja en Tangrama, pues es una persona formada en tipografía, él trazó los caracteres que yo le iba entregando y los discutíamos, ¿no? Y solamente decidimos hacer los acentos para las lenguas romances. No nos metimos con lenguas, no sé, de Europa del Este ni nada por el estilo, ¿no? Ni caracteres cirílicos porque se vuelven tipografías que pueden durar años en desarrollarse. Nos basamos solamente en lenguas romances. Entonces, y uno que otro glifo, que son estos caracteres asémicos que no tienen, digamos, una explicación, pero ahí está la mano
defienda su talento y el maíz, ¿no? Y también en las otras tipografías está estos leoncitos o tigres, ¿no? Tigres. Basado en el imperialismo, es un tigre de papel. Muy chévere, me gusta mucho. Y también esto que tú dices de nuevo, la democratización de la tipografía, ¿no? Poderla descargar y poderla tenerla uno y aplicar, y también se vuelve esta cosa, Antonio Caro, medio iconográfica. Claro, y era un juego, ¿no? El espécimen se llama caro barato, ¿no? El espécimen costaba 50.000 pesos, entonces él tampoco podía decir, ustedes están lucrando conmigo, bla, 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 las fuentes son gratuitas, entonces tampoco podía decir que se están lucrando conmigo. Al final quedó muy, muy complacido porque hicimos una exposición de carteles, invitamos a gente a diseñar carteles con estas tipografías y fue un evento muy bonito en realidad. Qué chévere, no, muy chévere. Y acá continuando, digamos, por esta idea de la identidad, surge este proyecto de señalética, sobre todo, si no estoy mal, de Toquica, en el edificio de artes de la Universidad Nacional, ¿no? Creo que la mayoría conocemos el contexto en el que estaba el edificio de artes, y cómo se creó este nuevo edificio, cómo fue, digamos, apostarle a crear la señalética en ese nuevo contexto. Chévere. Este proyecto es importante para el estudio porque es curioso, pero uno empieza a entender que diseñar a veces es como ser un detective, como que en realidad uno tiene que encontrar pistas y pistas y pistas hasta que le planteas toda una trama y dices, es esto, argumentalo y convence. Entonces, la Universidad Nacional pues es como una mini ciudad dentro de la ciudad y tiene sus propios departamentos, sus propios equipos, y a veces entre ellos no hay comunicación, como en cualquier empresa, en cualquier lugar. Entonces nos piden, nos muestran todo el desarrollo que tienen en cada construcción nueva que están haciendo. Vale la pena decir que diseñar es complejo y es una responsabilidad muchas veces que requiere como valor, por así decirlo, ¿no? Porque diseñar a veces es como algo que sale de las entrañas y sale y uno lo muestra y espera que le vaya bien. Y este edificio, que aparte se llama NEA, que se llama el Nuevo Espacio para las Artes, entonces uno comienza, bueno, va, y no lo quieren para nada de entrada, como que no, pero es que mire la forma, pero es que rompe con todo, y hay una razón de parte como de hacer lo que más se pueda con los recursos que hay, ¿no? Entonces tienen unos espacios muy industriales para el arte y para el diseño, que eso es interesante. Y prácticamente lo que hicimos acá fue trabajar con el equipo de diseño gráfico y entender que ellos ya tienen toda una identidad, pero a veces les estaba costando como aplicarla. Muchas veces nosotros lo que hacemos es un poco de terapia, pero con diseño, ¿no? Entonces uno tiene que decirle, venga, sí, pero no tiene que hacer todo de nuevo, sino use esto. Y puntualmente la Universidad Nacional tiene unos retos, digo que sociopolíticos, porque a veces es más fácil diseñar en contextos como de la ciudad por fuera, pero acá puntualmente hay un requerimiento que es como que dure para siempre y que no lo vandalicen. Y empieza uno como, pucha, ok, y ahí ya es una determinante de diseño también. Ya había pasado en otros proyectos como en el de enfermería que nos decían, oiga, se bajaron el aviso, eran acero. Entonces, ¿qué hacemos? Y decidimos, bueno, pues tatuémoslo. Entonces llamamos a estas personas que hacen talla cerca del Parque del Renacimiento y tallamos el aviso, pues las letras, y eso fue como, bueno, buenísimo, eso ya no lo van a dañar. Pero también quedó bello, o sea, fue como otra solución y uno empieza como a mirar que muchas veces esas limitantes son oportunidades muy claves para diseñar. En este caso, el tema de los pictogramas era curioso porque y hace poco que fui, como estamos hablando de género, lo que más vandalizan es el tema de los baños, entonces es como los quitan, lo dañan, o sea, es un tema que ahora dice, bueno, pero la misma arquitectura fue planteada para que haya baños para mujeres y para hombres, y le botan el chicharrón, bueno, pero ¿cómo soluciona eso? Sí. Pucha, entonces hay veces que uno tiene que empezar a mirar hasta dónde va el trabajo de uno, ¿no? Porque es una condición, o sea, es lo que se está hablando ahora y se está discutiendo y digamos que es algo importante que tenemos que entender también como en lo que vayamos a hacer. Ahora, la aplicación final que hicimos fue empezar a reducir materiales, ellos usan muchos acrílicos, capas,
y al final les dijimos, no, láminas metálicas, utilicemos una técnica muy chévere que es como una impresión 3D como en tinta sobre la misma pieza para que sea áptico y se pueda tocar y sea táctil. Y fue chévere, o sea, como que estas integraciones muchas veces de la señalética es curioso porque es la apropiación del diseño gráfico dentro de un espacio. Entonces es importante que sea al final clara y que funcione. Y sí, esos son como los retos que suelen pasar en este tipo de proyectos. Muy chévere esto que tú me dices como, y que comentas de lo del edificio de enfermería. Me imagino en mi cabeza, ¿no? Como también, de nuevo, nos piden solucionar problemas si uno de alguna forma tiene esa practicidad de solucionarlos, no solamente por salir del paso, sino también que funcionen tanto estéticamente como en el contexto, ¿no? Sí, sí, va otra vez, como que el tema de lo digital a veces es muy rápido, de un consumo veloz, en cambio estas cosas que se pueden tocar, que se pueden sentir, muchas veces uno dice, bueno, pero ¿esto cuánto va a durar? ¿Esto es temporal? ¿Esto va a ser...? Y empiezan a ver esas preguntas, ¿y qué tipo de materiales funcionan para eso? Entonces, sí, esa temporalidad a veces no se plantea desde lo digital y en lo físico sí está como eso. Muy lindo, ¿no? Y muy lindo que uno a veces piensa también desde el diseño como, uy, la señalética, qué aburrido, ¿no? Y acá ustedes de alguna forma describen el proyecto, digamos, como un sistema de orientación, y hacen una metáfora tal vez a guiar a la persona por la ciudad, pero dentro de un espacio cerrado, algo así. ¿Entiendes? Sí, aparte es un edificio que es complejo, o sea, tiene unas entradas que no son fáciles y otra vez, como que en últimas a veces el diseño tiene que comunicar y tiene que resolver cómo me muevo dentro del espacio, ¿no? En últimas no es que le diga uno por acá, sino dónde estoy ubicado y hacia dónde quiero ir o qué hay. Es como, a veces es hasta una cosa medio editorial, porque es acomodar información Total. dentro de placas y entender, y sí, es de organizar, o sea, hay que ser meticuloso y entender muchas cosas y siempre se aprende como de todos los procesos y lo que pasa después, ¿no? No, muy bacano. Y aquí quiero que pasemos con Francisco, hablemos de este proyecto, a ver si entendí bien. Esto era en un principio como una curaduría de performance. Era una exposición de performance que organizó la Universidad de los Andes a partir de un texto de Tausig sobre el secreto público. Llega pandemia, nos encierran y pues a la universidad le dicen como, pues vamos a quitar esa plata porque no se va a poder hacer. Entonces se acercan a nosotros a decir como, ¿se te ocurre algo para hacer con esto? Entonces digo, pues lo único que se me ocurre es hacer una publicación porque pues no hay de otra. Pero entendiendo que hay unos, pues que tenemos más posibilidades, pues una parte del trabajo era traducir los 4 performances que estaban originalmente pensados para esa exposición en una publicación. Entonces la mayoría se volvieron como unas instrucciones y luego la otra parte fue convertirla en un foro académico que organiza los Andes y después, pues entendiendo esa idea del secreto público, ampliar pues el contenido. Y acá, esto fue en pandemia. Sí. Y la distribución y eso, o sea, salió el impreso, pero que se vendía, se regalaba. Ah, pero para cuando, claro, eso se tardó un tiempo en llegar, pero ya cuando estaba, digamos, cuando ya vio la luz la publicación, ya estábamos de nuevo estábamos retomando, libres, no hubo sí. tanto problema con la... No hay mucho ahí para cerrar rápidamente el concepto, ¿no? Secreto público y cómo se lleva también a un libro, pero tiene que ver con una cosa de performance, un montón también de contradicciones desde lo conceptual hasta la ejecución. Muy bacano este proyecto. Y acá quiero pasar con Nicolás y adentrarnos un poquito también en esto del diseño para exposiciones y de pensar en el público, ¿no? En la mediación de un Sí, espacio. vamos a ser breves porque, bueno, queda Sí, bastante sí. material. Esto es una exposición de Martín Parr, esto es 2018 en la Luis Ángel Arango, quizás algunos de ustedes la visitaron. Fue un reto bien interesante, desde la parte museográfica hasta la parte, digamos, de concesiones que se pueden hacer con la institución y con la institución, digamos, invitada, porque finalmente esto venía a través de Magnum Photo.
Parr es es un tipo singular dentro de Magnum, porque finalmente él entra a esta cofradía de fotógrafos canónicos y ortodoxos de la fotografía en blanco y negro. Él empieza y llega a esta, digamos, asociación de fotógrafos haciendo fotografía en color. Entonces ya hay una cosa que hay que contextualizarse finalmente, ¿no? Y eso es importantísimo para cada proyecto, ¿no? Entonces yo decía, bueno, se llama Souvenir. Entonces decía, bueno, ¿por qué no lo volvemos como si fuera una metáfora tanto visual como conceptual de lo que es una tienda de 99 centavos, por ejemplo? Y si uno hace un acercamiento, ahí no sé si alcanzan a ver, cada uno de esos paneles son como especies de rotuladores de, digamos, de pintura en stencil con la palabra de Martin Parr. Vete al anterior. ¿Sí? Y también, exacto. Y entonces, cosas interesantes que dijeron que no se podían hacer. No se pueden partir las fotos. Digo, bueno, no se están partiendo, simplemente se están poniendo en módulos. Entonces, la Luisa del Arango dijo, no se puede hacer eso, pero Magnum Photos dijo, sí se puede hacer. Y cuando yo propuse hacer lo del papel de colgadura, que es parte de las obras de Martin Parr, las primeras series son muy referidas a los papeles de colgadura y la decoración de interiores de esta clase media-baja en Inglaterra, pues Luis Ángel Arango dice, no, eso es imposible, a Magnum Photo le gustó. Entonces, esas son esas ficciones que dicen que no, pero luego dejan hacer, dicen que no, pero luego dejan hacer. Rápidamente, después de hacer esto, que era como la gran entrada, la aplicación digamos, del color en las salas era tratar de hacer franjas de color por cada una de las secciones temáticas. Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa si uno pinta todas las paredes del color que son por cada una de las secciones temáticas, pero están divididas en ese canto blanco? Esa es la división donde termina una y empieza la otra. Una cosa súper bidimensional, pero que espacialmente tiene mucho sentido en realidad. Ahí pasó algo fantástico, es que yo soy una persona que me gusta meterme en todo y además ser muy vocal y opinar más de lo debido. Me he ganado muchos problemas por eso, pero también tengo muchas ganancias. Las personas que estaban haciendo la museografía no estaban haciendo su trabajo. Entonces yo hice una maqueta a escala de la sala y yo las pinté por franjas. Y yo llegué a la reunión y dije, mire, eso es lo que se podría hacer. Lo fantástico no fue eso. Lo fantástico fue ver a los pintores de las salas cogiendo esa maqueta de paleta y basándose cada uno en los colores. O sea, yo vi a un maestro, un tipo ya de 60, 70 años, cogiendo esa vaina, esa maqueta, y dije, ya eso pagó el negocio, ya eso pagó el proyecto en realidad. Porque fue la aplicación real de una cosa que, pues sí, se presenta en un comité, ¿sí? Muy bien vestidos y toda esa cosa, ¿qué le va a importar al obrero eso? Pero el obrero aplicando eso es realmente conectarse con las personas que hacen posible las exposiciones, ¿no? Son todos esos montajistas y todo ese gran personal que hacen que las cosas se vean bien. Por ejemplo, las mismas tablas, los lectores, ¿no? Lo que se llaman los habladores, ¿no? Eso se cortó en láser, de la misma manera que se cortó esto en láser. Al principio dicen que no se puede, digo, sí se puede. Entonces yo voy y corto una tabla, cuando quedaba un plotter de láser ahí en la Veriana, y yo les demuestro que sí se puede hacer. Entonces son cosas que pues uno dice como diseñador, ¿hasta qué límite podemos llegar? El límite, pues para cerrar este capítulo de Martin Parr, fue que yo dije, bueno, Martin Parr sí, fenomenal, uno de los padres del fotolibro, si no el padre del fotolibro, un término que yo, digamos, critico mucho. ¿Por qué no invitamos a una persona que sea especialista en fotolibros acá en Latinoamérica? Curiosamente yo tenía una amistad con Ricardo Báez, que es de Venezuela, que es una persona que ha hecho no solamente fotolibros para otros, sino ha hecho investigación sobre fotolibros. Pues lo logramos
o lo logró invitarla a Luis Ángel Arango para dar un taller de fotolibro. Entonces, ¿hasta dónde llegan los límites de uno como diseñador? O sea, por eso digo, yo no me defino como un diseñador. Digo, bueno, ¿por qué no implicamos esto y esto y esto y esto y esto en este listado de posibilidades de una exposición, ¿no? Una de las exposiciones más exitosas de Luis Ángel Arango. Martín Parra es un tipo muy taquillero en realidad, que llevó mucha gente, ¿no? También nos ayudamos a hacer un fondo para que la gente se tomara fotos, ¿no? Esos que uno saca la cabeza y se toman las fotos. Son cosas que se pueden hacer. La misma guía de estudio tenía una parte que se podía recortar y mandar como postales, ¿no? Entonces, y el mismo catálogo, pues finalmente aceptaron hacerlo de otro formato y hacerlo como un producto mucho más popular. Un poco la directiva del Banco de la República decía que no quería que sus catálogos se volvieran pobres. Yo decía, pero es que se llama souvenir. ¿Cómo puede hacer un libro de lujo para una cosa que se llama souvenir? ¿No? Son fricciones finalmente. No, y lo que hablas acá ya para cerrar, un poco es como uno también como piensa, sobre todo cuando diseña exposiciones o aplica el diseño a las exposiciones, uno piensa en una cosa 360, ¿no? Y una cosa también Es una del equipo. espacialización de la información, sí, básicamente. De la misma manera en que espacializa Toquica todos estos pictogramas, ¿no? Que seguramente los diseña un equipo de diseño que no son ellos los tienen que realmente espacializar. Ahí es donde suceden todos los problemas que tienen que solucionar, o pictogramas que están mal hechos, o esténciles que están mal hechos, ¿no? Mal recortados, porque la gente no sabe hacer esténcil, pues, en fin, o sea, hacerlo realmente viable, ¿no? Total. Y acá pasemos rápidamente a este proyecto que surge en pandemia, ¿no? Andrés, cuéntanos un poco. Este proyecto es bien interesante hablando de escala. Esto pasó en un momento en el que pues, no se puede salir de la casa y empezamos desde la sala que teníamos ahí donde estaba viviendo a proyectar, y es chévere porque diseñar a veces también es como tener trucos bajo la manga, ¿no? Como un mago, como que uno a veces ve una tela y dice, bueno, ¿cuándo va a tener una obra en construcción de 7, 8 metros, una fachada para poder proyectar imágenes, ¿no? Y surgió como algo que simplemente pasaba los viernes. Pues yo estaba como con el sueño súper loco, entonces empezaba a proyectar a las 11 de la noche y ponía música, y la gente que tenía perrito se ponía a bailar abajo, y amigos llegaban pero se asustaban porque estaba solo, y fue chévere, pues era como empezar a ver imágenes de 5 o 6 pisos de altura. Pues eso, alguna vez un profesor me dijo como trate de trabajar en la escala más grande que pueda, o sea, como que no se limite por el formato del computador o del celular, sino amplíelo a ver qué ve, y en eso a veces uno ve detalles que no ve chiquiticos, entonces pues ya ampliándolo pues es otra cosa. Y de repente pues en redes se publicó y empezó a volverse una cosa como, oigan, queremos participar, queremos hacer cosas, y se volvió más bien como algo cada cierto tiempo, cada semana, invitaba a artistas y diseñadores y empezaron a ver ya animaciones, y eso se volvió otra cosa, nunca habíamos hecho eso. Lo cual es muy interesante y nos llevó a situaciones muy curiosas como esta, ¿no? Entonces yo me encanta la fotografía, empecé a hacer como un proyecto como de tomar cosas que son como, no sé, la silla de madera y la silla Rimax, que me encanta, o monobloc, y la publiqué, y de repente nos llegó una invitación de Arteria, una entrevista, y bueno, yo dije, bueno, pues sí, pues estamos proyectando imágenes con más gente, todo bien. Y de repente está ahí otras personas que hacen proyecciones en Medellín, pero mucho más políticas, mucho pues, serio, y de repente empiezan a decirme como, no, muy importante la silla vacía, ¿no? Y yo, sí, es chévere, pues como, a mí me encanta. Y me empiezan a decir, pero claro, es que es la silla vacía en el conflicto armado, lo que ha pasado en la zona, y yo como, ah, sí, claro, obvio. Entonces uno no se da cuenta y todos tenemos un filtro diferente, y empieza uno a ver, entonces como que, claro, yo dije, no, pues mi intención no es como tocar ciertos temas, sino simplemente como también hacerlo. A veces uno se queda como pensando en, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Hágalo y aprende al error, y es la mejor escuela es esa, me parece. Pero sí, eso fue muy divertido, como probar con imágenes. No sabe dónde llega, después terminamos proyectando en plazas de mercado. Es pues chévere. No, muy interesante también como una forma colaborativa, ¿no? Y también una forma de intervención del espacio público, sí, del diseño. Chévere. Y que las ideas no son de uno, eso lo empezaba a hacer un montón de
en muchas partes y simplemente es como jugar, ¿no? Total, que nace de una idea muy ingenua también. Y aquí pasemos a este proyecto, que me contabas que esto fue de... Esto fue para Médicos Sin Fronteras. Es una exposición que todavía está, o sea, es una exposición que nos pidieron para celebrar sus 40 años. Y aquí hablando un poco como de muchas veces clientes que no le llegan y le piden cosas comerciales. Este es un cliente que pues, es triste decirlo, pero les pregunté como 40 años en Colombia, ¿por qué? Me dicen, es la única zona en la región que tiene conflicto armado. Entonces uno queda como, ah, wow, claro. Entonces ellos necesitaban hacer una exposición, nos enviaron unos referentes desde Francia donde decían, queremos nuestra camioneta, que es una Toyota J140, que es la que va a todos los problemas de conflicto, las situaciones o las zonas, y que tenga como unas zonas de alarma y que diga como esto está a punto de ser atacado, o sea, bien dramático. Y dije, pucha, ya caminar en Bogotá es miedoso. No sé, como que le empezamos a dar vueltas, después nos decían, no tenemos la camioneta, ay, pucha, no, pues hagámosla. Y surge esta idea de hacer un carro, y es interesante porque pues uno empieza a mirar como, bueno, pero ¿cómo hacemos para que no se sienta como una cosa de concesionario y que uno empieza a mirar el carro como un objeto más, como me están vendiendo una marca? Entonces se dibujó bastante, se hicieron bastantes maquetas en las cuales nosotros empezamos a ver como, bueno, alguna vez encontré uno de estos, en los procesos encontramos una foto de los super amigos de la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces ellos iban en un avión, ¿no? Que es así, y era la forma de este... Sí. Ajá, es transparente. Entonces es curioso porque el trabajo de ellos muchas veces no se ve, ¿no? Y es traslúcido, pero están ahí. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo por esta onda. Y lo empezamos a trabajar. Aquí algo curioso es los modelados en 3D, todos los diseños que uno haga, es teoría. Las cosas cuando uno empieza a plasmarlas es cuando empieza a ver los retos. Aquí nos sirvieron mucho las plantillas, no había plano técnico que nos resolviera cómo hago esa curva, era como, sí, pero explícale a una persona que está doblándolo ahí a mano y es como yo soy el que lo doblo, no usted. Sí. Entonces llevar unas plantillas y empezar a marcar con color cuáles líneas unían con el resto del dibujo, pues les ayudó muchísimo. Y la plataforma es interesante porque también era como cómo conectamos. Y es Colombia, ¿no? Es el mapa de Colombia abstracto, esa vista superior, se hicieron muchos dibujos hasta que dijimos, bueno, esto nos parece interesante y pues en últimas, eso no lo va a entender nadie, pero pues es Médicos Sin Fronteras en Colombia, ¿no? Es como el carro puesto en Colombia. Y al costado derecho pusimos pues la exposición y pensar en que tiene que estar en Bogotá, ¿no? Nunca habíamos tenido que diseñar una exposición que aguantara la lluvia, el sol, vandalismo, todo. Chévere, unos retos impresionantes porque empiezan a darse cuenta donde la poníamos en diferentes parques, estuvo en el Parque de los Periodistas, y pues llegabas en la mañana y la gente durmiendo encima de las plataformas y era como buenos días y uno como sí, no, todo bien, pero la interacción de las personas al hacer un espacio público es otra al que esté en una galería o en un museo donde ciertos públicos específicos lo ven. Para mí el éxito de un diseño es cuando las personas interactúan con él, sea para bien, para mal. Exacto. Es como empiezan a tocarlo o a mirarlo y eso es chévere. Entonces, sí, proyecto muy divertido para el estudio. Pero también yo diría que lo interesante es que quedó en línea, ¿no? Como este wireframe de desarrollo 3D, ¿no? Porque si hubiera sido el carro, claro, no. Es una celebración de la marca. Exacto. No fue fácil, de hecho creo que ChatGPT ayudó mucho a generar bocetos que éramos como, pucha, ¿cómo hacemos esto para que no? Y nos preguntaban, pero el carro le falta, ¿no? Está sin terminar, y era como, no, es así. Le falta el motor. Claro, y siempre falta, uno siempre aprenderá cosas, pero sí, es no, chévere. Muy bacano, y lo que dices también, ¿no? El usuario, quien usa nuestros diseños y también lo que yo hablaba al principio de hackear el diseño. Vamos a saltar unas cosas y acá quiero llegar a este proyecto que es un junte de ustedes, Toquica, Nicolás, PostScript. ¿Qué pasó acá? Acá es una cosa interesante porque bueno, a mí me llaman para hacer una exposición de unos especímenes, ¿cómo puedo decirlo? A ver, organizadamente. Sí,
Sí, son especímenes arqueológicos que van viniendo, recuperando de distintos países por el gobierno nacional que no han sido legalmente sacados del país, básicamente, ¿no? Digo especímenes porque no solamente hay objetos de barro, sino también hay piezas de orfebrería. No quiero utilizar la palabra indígena porque es muy no sé, muy criticable en realidad, pero son prehispánicos esos objetos. Obviamente digo, esto yo no lo puedo solucionar solo, yo necesito este componente espacial que solamente, pues, no sé, con estas conversaciones que yo tengo con Toquica, podemos solucionarlo, ¿no? Entonces acá para hacer breve el contexto, esto es en el Palacio San Carlos, que es una construcción pseudo decimonónica, pseudo neocolonial, es un híbrido de arquitectura. Pero lo que propusimos fue hacer como una metáfora de una banda de equipaje de aeropuerto y que esa metáfora fuera el soporte para ubicar los especímenes. Acá me puede complementar un poquito más Andrés. Obviamente son cosas de conservación, ¿no? Toca ponerle urnas porque no se puede dejar el espécimen así tal cual, pero bueno. Palabras más, palabras menos, no sé si quieras que hables del desarrollo de las piezas, por ejemplo. Bueno, por ejemplo es de esos tipos de proyectos que uno entra como una especie de convocatoria, que te ponen una meta y uno corre y muchas veces pasa esa frustración que después dicen como, no, ya no, o cambiamos o cualquier cosa. Entonces nosotros pues como que hicimos la tarea de ir también, bueno, qué tipo de arquitectura funciona como con este problema, y fuimos al Museo Nacional, hicimos todo un recorrido analizando mobiliario y algo muy chévere de hacer dibujos sobre el espacio. Lo que nos decían, esto es lo que no pueden tocar. Nicolás trazó la cinta y fue muy chévere porque era como, ¿cómo hacemos una pieza que esté, pero que de alguna forma como que se sienta su presencia, pero que también obliga a la persona como a cambiar su recorrido dentro del espacio, ¿no? Esta cinta, pues cualquiera decía como si es muy sencilla, realmente fue un desarrollo colectivo que vimos de muchos rayones, y pues es chévere, yo soy feliz de ese desarrollo que cómo salió. Y también hay otras cosas interesantes, ¿no? La forma de agacharse para ver esas piezas que están casi a ras del suelo es una forma muy distinta a verlas elevadas, ¿no? Tipo museo, como decía Andrés, ¿no? Ver esto, por ejemplo, en el Museo Nacional es otra cosa, es otra, digamos, sensación corporal, ¿no? Entonces, tratar de traer ese concepto, ¿no? Las están trayendo casi, es una especie de repatriación, pero también es una especie de deportación del origen donde están en este momento en las colecciones, ¿no? Sean legales o ilegales. Pero si es desterrar pues, digamos, de América, pero también desterrar de Europa y América del Norte, o sea, entran en un limbo estas piezas, ¿no? De la misma manera en que entran en un limbo las maletas cuando salen del bodegaje del avión, o sea, son de todo el mundo, no son de nadie, la gente se pelea, que yo voy primero y yo la tengo que sacar primero, es una cosa muy abarrotada. Entonces tratar de traer eso a contexto y solucionarlo de una manera, digamos, espacial, yo creo que, digamos, que esa fue la solución, digamos, más victoriosa que pudimos tener, ¿no? Hay una cosa triste, estábamos a punto de ejecutar este trabajo, pero hay que también ver las noticias, ¿no? Álvaro Leiva, que era el ministro de Relaciones Exteriores, tuvo un problema enorme, ¿no? Siendo implicado con una suerte de, digamos, de golpe de Estado en el gobierno Petro. Entonces, eso no nos volvieron a responder de Cancillería. Entonces son cosas que a veces pasan más allá de los proyectos, pero finalmente esa geopolítica también afecta, digamos, un trabajo pequeño de diseñador gráfico, de diseñador industrial. Sí, total. Pero me parece interesante también como uno a veces oculta estos proyectos y ustedes también dicen, no, lo sacamos y lo vamos a mostrar porque también hay un trabajo de pensamiento detrás, no fue solamente… Sí, hay mucho proyecto en ambos casos que pues nunca llegan a tener una vida propia, pero igual se pensó, se trabajó. Total. Y para antojarlos también, para que Sí. Pues para que vean que Para que sí, esto o nos sea, llame. si nos contratan pensamos, ¿no? Total. Yo creo que ya pronto nos toca
cerrar y quiero que Nicolás acá nos cuente rápidamente de su trabajo, digamos, con el Salón Nacional de Artistas en dos Bueno, ediciones. sí, hay una cosa que ha pasado, digamos, interesante, es que los salones nacionales de artistas y los salones regionales han empezado a tener más presencia, digamos, a nivel de imagen. Y eso hace que sean contratados estudios de diseño, no solo yo, Tangrama, etcétera, ¿no? Sino que hayan personas que desarrollen identidades para estos eventos. Anteriormente no las tenían. Si uno revisa estos catálogos de salones nacionales o regionales, 80s, 90s, etcétera, uno va viendo que sí va habiendo una depuración y una necesidad de darle una autonomía a esa identidad visual, ¿no? Son cosas complejas, por ejemplo, el revés de la trama era un tema muy complejo a través del título, ¿no? Sí. El revés de la trama significa muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas, se puede decir que es como ver una cartografía por muchos lados, ¿no? Verla al revés, verla por debajo, ver ese mapa por el otro lado, a ver qué información nos puede botar, no solamente lo que es visible al ojo. Y esa es una metáfora para hacer esas grillas que cada una de las subcuradurías tenía. Y cada una de las grillas significa una celda de los 45 salones nacionales. Esa es cada una de las celdas. Entonces es una matemática muy, muy bonita. Esto, Saber Desconocer, es otro salón, ese es del 2013, el anterior era de 2019. Saber Desconocer es un oxímoron, es como subir, como dulce salado o, ¿sí? Sí, Son ese tipo de términos que son contradictorios, ¿no? Saber Desconocer es un oxímoron. Entonces, primero hay que entender que es un oxímoron. Entonces, yo decía, es interesante porque el saber es algo que aflora y el conocimiento es algo que está escondido. Por eso es que el logotipo está dividido en dos. Sí. Saber es algo que emerge en el saber y lo desconocido se esconde. Entonces es un juego tipográfico muy simple, pero igualmente contundente para hacer ver que el diseño gráfico también tiene unas sutilezas muy, muy bonitas también, muy profundas también. A través de la tipografía uno puede hablar de muchas cosas, fíjense lo de Antonio Caro, hablar de culturalmente, hablar políticamente, etcétera, de la idiosincrasia de una nación. Y para complementar, yo dije, bueno, eso de Saber Desconocer suena un poco aburrido y un poco oscuro, ¿no? ¿Qué pasa si desarrollamos unas fotografías con este juego de sombras, que es una cosa muy, muy decimonónica, ¿no? A través de juegos de sombras con velas. Entonces, sí, hay una ardillita, hay un conejito, había una carita, bueno, habían varios personajes que alimentaban, digamos, la identidad gráfica para robustecer un poco, digamos, el aspecto, no sé, como publicitario del salón. No, y me parece muy valioso, acá para cerrar estos dos proyectos, y es como no recaes en estos romanticismos de lo que implica también una curaduría nacional de artistas y más de, digamos, entidades. Lo que pasa es que hay muchos ojos, ¿no? Primero los artistas que dicen, no, eso no me gusta, eso no me representa, eso no soy yo, eso no es el tipo de obras que hago, bla, bla, bla. ¿Qué es esto? Es una obra conceptual, es un artista más, ¿no? O sea, hay todo el mundo criticando, todo el mundo criticando. Lo importante es llegar a decisiones que la gente no critique. Sí. Pues, o al menos que no critiquen tan pluralmente, ¿no? Sí. Porque si uno pone algo que, no sé, que interpele a mucha gente, pues le tumban a uno la propuesta, ¿no? Sí, como intentar tener a todo el mundo feliz. Y ya yo creo que nos toca cerrar. Y quiero cerrar con este ejercicio que hicieron ustedes, que me parece divino, del ISPAN. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa es la casa donde crecimos nosotros, es en el barrio La Cabaña, y ahorita que lo mencionabas como, señalización, qué aburrido, sí, a veces pasa, pero este tipo de proyectos tiene un impacto diferente, y creo que es algo que también funciona al tema de estar mirando siempre hacia afuera, y hacia afuera es como lo que está en internet, lo que está por fuera de Colombia. Duramos como, ¿qué? Casi un año pidiéndole a él que nos dejara hacerle una propuesta, todos los desayunamos y le decíamos, venga, ¿cuándo vamos a bajar ese aviso de Postobón? Eso está horrible, no, pero no sé qué, y uno se da cuenta que hay ciertas decisiones
corporativas donde uno empieza a ver cierta, sí, los uniforman, les ponen un aviso con su letrero, pero en últimas lo que se ve es la marca Postobón, no la marca de ellos, que son los que realmente están ahí todos los días, ¿no? Y fue chévere el proceso que cuando dijo, bueno, hágale, es un señor que casi no habla, es muy callado, y él escogió, le presentamos diferentes opciones, a él le gustó esa, el color rojo y pintado, y es curioso porque ahora que van al estudio es como, ah, ya sé, llegué a Del Hispano, es como, y aparte en redes fue como algo que conectó con muchas personas, porque en últimas después decíamos, bueno, agarremos a bajarnos avisos de Postobón y vamos marcando como cuáles nos vamos bajando y vamos haciéndole, y les decíamos como, oiga, venga, nos montamos y les hacemos esto gratis, déjenos es simplemente plantearle un ejercicio gráfico. Entonces, lo que mencionabas de la tipografía, cómo conecta y él ya siente que pues es como, esa es mi marca y está bien. Entonces, sí, gracias a todos por acompañarnos. Les trajimos un detalle a los que quieran pasar. Sí, hay preguntas. Pero No, sí. y una última pregunta ahí para ustedes antes de las preguntas del público es como, ¿qué viene? ¿No? O sea, ¿qué piensan ustedes del estado actual del diseño? ¿Hay trabajo, no hay trabajo? Así como lo dijiste, que viene las preguntas. O sea, como que, sí, creo que hay más preguntas que respuestas en este momento. Como que, no sé, yo pensaría que sí hay trabajo y siento que Bogotá es como un espacio donde siempre hay oportunidades. Lo que pasa es que hay que buscar y Colombia es demasiado grande. Creo que a veces nos quedamos solo en el centro Sí. mirando y hay muchas opciones. Sí, no sé, creo que sí, hay seguir adelante. ¿Alguien quiere complementar? Bueno, seguimos con las preguntas del público. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí. Allá. ¿Sí está funcionando? Sí, a ver, ya vi una mano levantada. No. Bueno, pues Muy bien. primero que todo, pues muchas gracias por mostrarnos esta parte de proceso, como revelar esos problemas que surgen y esos temas, cómo se asumen. Yo soy arquitecto y sigo como la obra de ustedes, pues desde mi óptica, también un poco irrigado por todo este contexto de artes y demás. Y veo, por ejemplo, que por el lado de mi consuegra suele haber como una crítica bastante ácida sobre el panorama local de la arquitectura. La pregunta es como si esto de pronto sale más allá del meme, o sea, como de verdad mirando esa posible profundidad o superficialidad del estado actual de la arquitectura. Hay algo que sobrepasa como las redes sociales a través de textos, de los que se han escrito en Gaceta, o como una especie que yo sueño con que alguna vez se dé este tipo de arquitectura crítica a través de ensayo, a través de publicación. No sé, quería preguntar eso. No sé si interpreto bien tu pregunta, pero digamos que sí, ahí ocasionalmente yo escribo, digamos no es una labor que pueda hacer todos los días, quisiera escribir más, a veces me invitan a escribir cosas, sí, hay cosas que salen y cogen un poco más de vuelo de lo poco que uno puede, digamos, publicar en una red social, ¿no? Me gusta mucho estar mirando la arquitectura en Colombia, sí, hay cosas que me parecen deplorables, por ejemplo, Masanti me parece deplorable, estamos debajo de una obra de Masanti, deplorable. Me parece deplorable, por ejemplo, lo que hizo en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, deplorable. Pero de alguna manera hay que opinar, de alguna manera uno debe decirlo, ¿no? A veces uno, pues en una red social, pues yo tampoco, digo, tengo tanto fuelle y tanto alcance como para que me lean tanto, ¿no? Pero se puede dar puntadas, ¿no? Se pueden dar puntadas y se puede hacer que esos textos vayan a otros lugares, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué podemos decir si la única revista en arquitectura es Axis? Que es una revista de grifería, básicamente.
y de acabados, ¿no? Cojan una revista Axis cuando ustedes vayan a un supermercado y véanla. Es importante ver ese tipo de publicaciones y uno se da cuenta, ¿no? Es apartamento tras apartamento tras apartamento tras apartamento con los mismos cuadros, ¿no? El mismo Mickey Mouse hecho tipo Jackson Pollock, ¿no? Etcétera, etcétera. Mao Zedong hecho por allá con chancletas. Y eso es lo que decora estos espacios de ricos, pero realmente es una revista de arquitectura. Y ellos se ufanan, dicen, somos la única revista de arquitectura que hay, ¿no? No piensan en proa, no piensan en otro tipo de publicaciones que existieron acá en Colombia, ¿no? A nivel arquitectónico, ¿no? Ahora hay unas publicaciones, ¿no? Como la de ArcDis perdón, no se llama así, hay una revista de arquitectura en los Andes, pero deberían haber más, debería haber una publicación digital, ¿no? Y sobre todo que esas revistas de los Andes y de las universidades terminan volviéndose pues, sometidas como a toda esta dictadura de indexación científica y no dan espacio como para una crítica más contundente, ¿no? Sí, pero fíjate que pues, Toquica, Andrés, Francisco empezó a hacer una publicación autogestionada. Uno podría hacer eso también, ¿no? A través de pequeños textos o publicaciones que ameriten ser, digamos, leídas, ¿no? Obviamente, pues sí, yo no creo en las redes sociales, yo creo, por ejemplo, en una página web donde queden consignados esos artículos, ¿no? Y donde empiece a haber, digamos, una sinergia y una fuerza, digamos, de apalancamiento que pidan más. Pero pasa a nivel de todo, ¿no? De artes ya no hay publicaciones, o sea, se acabaron las revistas, ¿no? Gaceta llega en un momento donde no hay revistas culturales. Se acabó Arcadia, pues que más o menos hacía lo suyo. Había otra que se llamaba Calle 14, también se acabó. Había otra que se llamaba Errata, también se acabó. Entonces digo yo, no hay competencia, pero tampoco hay demanda. O pareciera que no hay demanda, que es incierto también. No sé si tenemos otra pregunta más. Sí, otra pregunta, por favor. Hola, gracias por el tiempo, Juan Felipe, Nicolás, Andrés, Francisco. Soy súper fan del trabajo que hacen y nada, pues gracias por este espacio. Mi pregunta me quedé un poquito al principio de la charla. Yo quería preguntarles si ustedes creen que el trabajo de diseño enfocado hacia el arte, las universidades, el tema cultural, es más exigente o es mejor o es más intelectual que alguien que hace un trabajo más, digámoslo, comercial, de venta, de producir dinero. ¿Ustedes cómo ven ese aspecto? ¿Creen que hay más exigencia de parte de un tema artístico a uno comercial? Yo no creo que haya una generalización, o sea, así como hay proyectos que vienen muy mediocres desde el sector cultural, del sector no cultural privado o externo a ese mundo también, o sea, vienen proyectos muy interesantes. Yo creo que el tema puntual con el mundo cultural como de las artes es que sí permite una flexibilidad que otros proyectos no permiten, o sea, yo qué sé, hacer un libro o un informe para el Banco Mundial, pues sí, muy chévere todo, muy bien pago, 2000 páginas, pero eso es la vaina más aburrida del mundo. Los proyectos del ministerio, bueno, no son tan bien pagos, pero le dejan a uno hacer cosas y le dejan proponer a uno cosas, que al final son muchas veces los proyectos que uno termina mostrando porque son los que resultan más interesantes en el desarrollo. De pronto como una autoexigencia tal vez en este tipo de proyectos, ¿no? Que tú dices como... Pues es que si uno no aprovecha como esos espacios, pues también el trabajo se vuelve Exacto. muy aburrido. Pues Sí. uno podría hacer también cosas muy mediocres para eso y como formatear todo hacia un mismo Sí. lado, que se vea bien, que sea muy axis cultural. Pero pues eso es aburrido. Sí, de pronto la exigencia va un poco más a... ¿Alguien trabaja en Axis acá? Pero yo complementaría un poco lo que dice Francisco y es que yo pienso que el sector cultural tiene mucho ojo crítico y a uno le dan mucha más guerra, ¿no? Sí. De no me gusta la tipografía, no me gusta no sé qué, no me gusta cómo lo están armando, no me...
si no tiene otro color, etcétera, etcétera. Si fuera una cosa más corporativa, de pronto se pasa un poco desapercibido, ¿no? Si una cosa más, no sé, ingenieril, etcétera, etcétera, ¿no? Favorablemente uno aprende mucho de ambos contextos, ¿no? Hay gente que critica muy duro y a veces en esas críticas hay muchos mensajes que uno sí debe leer, porque es finalmente lo que uno más aprende, ¿no? Más de las críticas que de las alabanzas, ¿no? Ahí quiero cerrar con algo que tú dices es muy cierto, y sobre todo en el sector cultural y artístico, y es que todo el mundo se cree diseñador, ¿no? Entonces todo el mundo quiere meter mano. Entonces yo creo que ahí de pronto entra este grado alto de exigencia que se vuelve a veces tedioso, ¿no? Yo pienso que es un problema también, mi interpretación, es que el diseño gráfico, como otros tipos de diseño, empezaron por ser carreras técnicas, ¿no? Y empezaron a despegar como carreras ya más profesionales, ¿no? Como cualquier otra carrera, como arquitectura, artes, etcétera, ¿no? Pues con nombre propio y mayúscula, muy tardíamente. Ya. Entonces yo pienso que el diseñador gráfico se le tilda o se le lee como un técnico. Exacto, como el que ejecuta. Y creo que es un chofer de computador, básicamente, como decimos vulgarmente, pero también uno tiene que defender de dónde viene y para dónde quiere ir en realidad, ¿no? Hay gente que no tiene ni idea de tipografía y empieza a opinar. Pues uno los escucha, pero uno también tiene que aportarles, decirle, mira, tus ideas de pronto no son tan calibradas, pero yo te puedo enseñar para que tú aprendas un poquito más de tipografía, ¿no? Porque no es como a la deriva en realidad, ¿no? Sí. Y para todo, ¿no? Para todo, no sé, como armar un buen modelo en 3D, hacer un despiece bien hecho. Finalmente, pues, uno no está solo, uno es parte de una cadena de producción. Por eso digo es que si llegan las publicaciones a una imprenta y la imprenta le devuelve a uno los archivos, pues uno no ha ido a ningún lado en realidad. Sí. Uno tiene que entregarlos para que ellos los puedan interpretar suficientemente bien. Y se dan cosas, ¿no? A veces hay cosas que se hacen muy a las patadas y quedan mal. El diseño gráfico también es muy poco agradecido en ese sentido, ¿no? Uno le mete meses de trabajo a un proyecto y queda mal impreso. Entonces uno no quiere mostrar ese libro porque quedó feo. Hay otros que quedan muy bien, entonces bueno, favorablemente, ¿no? Y pasa un poco con todo, ¿no? Pero está bien a la final que esa domesticación, digamos, de las labores puedan hacer que la gente pueda explorar y pueda trabajar las herramientas de una manera mucho más plural, ¿no? Que no sea una cosa tan de élites, ¿no? Sí. Porque anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en una página web está el webmaster, que era ese personajillo que uno nunca conocía, que era el que subía, cargaba y editaba las cosas en una página web. Uno no podía hacerlo, porque era mucha programación. Hoy en día los sistemas, no sé, de administración de contenidos tipo WordPress, uno puede hacer las páginas y cargarlas y editarlas una y mil veces si uno quiere. Entonces esa domesticación es favorable. Ustedes, muchos quizás estudiantes, hoy en día, no sé, Adobe da, no sé, descuentos para utilizar la suite. No que yo sea parte de la propaganda de Adobe, pero es que anteriormente era muy difícil en realidad. Muy difícil. Empezar por tener un buen computador era súper difícil. Cargar las fuentes era súper difícil, ¿no? Hoy en día los sistemas OTF son mucho más versátiles que anteriormente los sistemas PostScript y anteriores eran peor. O sea, es que ha sido una evolución tecnológica muy compleja y favorablemente benéfica para las personas que están trabajando hoy en día en, no sé, en diseño en la manera más plural. Eso para decir que, pues sí, a veces uno se encuentra, pues hay competencia por todos lados, ¿no? Le dan el trabajo a un diseñador que no tiene la suficiente, no sé, academia o criterio o kilometraje, porque les parece que la cotización de uno es muy alta, etcétera. Pero es el mundo en que vivimos, ¿qué podemos hacer? Es la ley de la oferta y la demanda. No sé si quieran complementar algo. ¿Alguna pregunta más? Cerramos. Les trajimos un regalito para que tengan en sus billeteras, proporción áurea para que vean cosas en la ciudad, porque esto es diseño de ciudad, entonces como que
todos vemos cosas y las cosas feas y bellas son algo creado por nosotros, entonces como que todo tiene su equilibrio. Si quieren pasar acá y gracias, de verdad muy chévere. Listo, mil gracias. Bueno, bien. Muchísimas gracias a Francisco, a Andrés, a Nicolás y a Juan Felipe por esta charla, por esta nutrida charla, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido a este conversatorio. Los invitamos a nuestro último conversatorio, que será el jueves 30 de octubre, en donde vamos a tener un conversatorio con David García, que es director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Esquirla, que es curador de Hip Hop al Parque y curador de la exposición Nación Hip Hop, que estuvo en el Museo Nacional, y Ana María Romano, que es música experimental, que van a estar hablando sobre la música en Bogotá y el sonido en Bogotá. Entonces, muy bienvenidos y muchísimas gracias por haber asistido. Que tengan una excelente tarde. No, ustedes.